Conferencia de Neville Goddard, 11 de noviembre 1968. Sígueme. Se nos dice que cuando Jesús encontró a Felipe, dijo, sígueme. Entonces Felipe le dijo a Natanael, hemos encontrado a aquel de quien escribieron Moisés, la ley y los profetas. Felipe es alguien que está interesado en el funcionamiento de la mente. Buscando a quien busca la fuente de los fenómenos de la vida, Jesús encuentra a alguien en quien pueda revelarse. El libro de Juan comienza. En el principio era el Verbo y el Verbo estaba con Dios y el Verbo era Dios. Ahora, convirtiéndose en una persona, se dice, Él estaba en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la conciencia de los hombres. Lea esta declaración con atención y no superficialmente, y descubrirá que desde el principio sin principio ha existido Dios, y otro a través de quien Dios actúa y por quien Dios se expresa. Aquel que es para Dios lo que la imaginación del hombre es para el hombre. Son inseparables, porque la palabra no solo está con Dios, sino que es Dios. Al hombre le resulta difícil identificarse con su imaginación, pero la palabra logos, traducida como palabra, significa un propósito, un plan, un patrón. El Verbo que estaba con Dios en el principio es la imaginación divina, a través de la cual se hacen todas las cosas. No hay nada en el mundo de hoy que no se haya imaginado. Quizás no puedas captar la idea de que la naturaleza fue primero imaginada, pero no puedes negar que la ropa, el hogar, el negocio y el transporte del hombre fueron imaginados. El hombre se expresa a través de su imaginación humana, así como Dios se expresa a través de su imaginación divina. No existe una separación clara entre Dios y la imaginación, o entre el hombre y su imaginación. Les digo, la imaginación es Dios mismo. Él es el cuerpo divino Jesús, del cual nosotros somos sus miembros. Al identificar la imaginación divina con Jesús, Black afirma que la imaginación se convirtió en hombre, que el hombre puede convertirse en el poder y la sabiduría de Dios, llamado Cristo. Cualquier Cristo que no sea el que es crucificado, sepultado y resucita en un individuo es falso, porque no hay otro Cristo que no sea la maravillosa imaginación humana del hombre. El poder creativo de Dios está enterrado en ti. Así como una semilla enterrada en el vientre de una mujer debe producir según su propia especie, el poder de Dios se produce como su nacimiento espiritual. Tu imaginación es espíritu enterrado en ti. Dios, siendo espíritu, ha plantado su semilla, que brotará un día, y experimentarás un nacimiento espiritual. En el tercer capítulo del Evangelio de Juan, le habla a uno que es miembro del Sanedrín y le dice, el que no nazca de arriba no puede entrar en el reino de los cielos. ¿Por qué? Porque es imposible entrar físicamente en lo que es espíritu. El reino de los cielos, siendo espíritu, solo se puede entrar a través de una experiencia espiritual. Nicodemo, aceptando esta afirmación a nivel físico, preguntó, ¿cómo puede un hombre que es viejo volver a entrar en el vientre de su madre y nacer de nuevo? Su pregunta fue respondida de esta manera extraña. El viento sopla donde quiere y oyes su sonido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es con todo el que nace del Espíritu. Nota. Pneuma es una palabra del griego antiguo que inicialmente significa respiración, y que en contextos religiosos pasa a significar espíritu, concepto equivalente o diferenciado, según el caso, al de alma, y en cualquier caso diferenciado o incluso opuesto al de cuerpo. Fin de la nota. Cuando nací de arriba, fui consciente de un viento peculiar y sobrenatural. Este viento es imprescindible para que el hombre salga de esta esfera de la muerte y entre en la esfera eterna de la vida llamada el reino de los cielos. No se puede especular sobre el reino de Dios usando imágenes de la tierra para decir, los ojos no vieron ni los oídos oyeron lo que Dios ha preparado para los que lo aman.
Si sus ojos no han visto o sus oídos no han oído hablar de esa época, no intente especular usando imágenes de la tierra, porque no hay nada aquí que se parezca ni remotamente al reino. Ahora permítame compartir mis experiencias con ustedes. Me retiré una noche, sin sospechar nunca que había llegado el momento del parto. Llevaba dentro de mí el plan de salvación de Dios desde el principio de los tiempos. Había ido creciendo, pero no sospeché su nacimiento. Esa noche, mientras dormía, sentí que una vibración sobrenatural me poseía. Aumentó en intensidad hasta que sentí que debía explotar, cuando de repente comencé a despertar. Con la esperanza de ver la habitación en la que me había quedado dormido y la conciencia normal que he conocido después de un sueño de la noche, me desperté con una conciencia mayor, para descubrir que estaba en mi cráneo, que era una tumba en la que estaba enterrado. Solo, me levanté para descubrir que mi cráneo estaba sellado y no había escapatoria. Sabía que me había despertado en mi cabeza, pero todas las salidas a través de los ojos, oídos y boca estaban selladas. Intuitivamente supe que si empujaba la base de mi cráneo quedaría libre. Lo hice y cuando algo se movió me apreté por esa pequeña abertura, justo cuando un niño sale del vientre de una mujer. Cuando estuve completamente libre, miré hacia atrás a la cabeza de donde había venido. Estaba espantosamente pálido, girando de un lado a otro como si se recuperara de una gran prueba. No tenía idea de que había estado durmiendo en esa cabeza, pero pensé que era mi propio ser. Nunca se me había ocurrido que el espíritu que me dio vida fuera la causa de mi respiración y conciencia. Pensé que mi cuerpo físico era yo, sin darme cuenta de que era simplemente donde estaba enterrado el verdadero yo. Una vez fuera de mi cráneo, un viento sobrenatural hizo que mi cabeza, así como la casa, traquetearan. Buscando la causa, mi atención se desvió durante unos segundos. Y cuando miré hacia atrás, mi cuerpo se había ido y en su lugar estaban mis tres hermanos. Uno estaba sentado donde había estado la cabeza, mientras que los otros dos estaban sentados a los pies. Perturbado por el sonido, uno se levantó y se movió en la dirección del viento. Mirando hacia abajo, dijo, «Vaya, es el bebé de Neville». Los otros dos cuestionaron sus palabras, diciendo, «¿Cómo puede Neville tener un bebé?». Sin discutir el punto, mi hermano se agachó, tomó un bebé envuelto en pañales y lo colocó en la cama. Entonces yo, como si hubiera ensayado el drama en la eternidad, tomé al bebé en mis brazos y dije, «¿Cómo está mi amor?». Cuando el niño rompió en una sonrisa celestial. Se nos dice que cada individuo nace de nuevo mediante la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. Yo, un individuo, he encontrado a aquel de quien escribieron Moisés, la ley y los profetas, porque cuando desperté en esa tumba no había nadie más allí. Reconocí que esa tumba era mi cráneo y cuando salí de su base encontré la señal de mi nacimiento espiritual como un bebé envuelto en pañales, tirado en el suelo. La palabra traducida como pesebre significa piso, el punto más bajo de la zona. Ya ves, un niño no nace. El niño es solo un signo de su nacimiento espiritual individual. Fui yo quien me levanté en el sepulcro y me empujé hacia afuera. Fui yo quien nací de nuevo mediante la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. Después de esta experiencia, todos mis conceptos de Jesucristo se derrumbaron y se disolvieron, porque sabía que el ser que estaba al principio con Dios en realidad se convirtió en mí para que yo pueda convertirme en Dios en el sentido más literal. Sabía que Dios no solo estaba crucificado sobre mí, sino que estaba enterrado dentro de mí, que llevaba en mi cuerpo la muerte de Jesús, para que su vida reviviera en mí. Me asombró esta experiencia. Sabiendo todas las cosas que había hecho y que todavía era capaz de hacer, me preguntaba cómo podría ser el Cristo de las Escrituras. Sin embargo, he buscado en las Escrituras y no puedo encontrar ninguna otra explicación.
Ahora les comparto lo que he experimentado, porque todo lo que ahí se registró como un evento en la vida de alguien llamado Jesucristo se ha desarrollado en mí. Se nos dice, escudriñas las escrituras pensando en ellas encontrarás la vida eterna, pero son ellas las que me dan testimonio. 139 días después de mi resurrección y nacimiento desde arriba, mi cabeza comenzó a vibrar intensamente. De repente estalló y me encontré sentado en una habitación modestamente amueblada. Un joven, apuesto más allá de toda medida, estaba apoyado contra el marco de una puerta abierta. Al mirarlo, supe que era mi hijo, pero también supe que era un David de fama bíblica. En ese momento había encontrado a mi hijo y él había encontrado a su padre. A la mañana siguiente, mientras buscaba las escrituras para averiguar quién vio a David y a quien David llamó padre, esto es lo que encontré. En el Salmo 89, el Señor declaró, he encontrado a David. Él me ha clamado, tú eres mi padre, mi Dios y la roca de mi salvación. Si David llamó al Señor su padre, y David me llamó padre, ¿no soy yo el Señor? Este es el plan que Dios estableció al principio cuando se entregó a ti y a mí. Ser padre antes de la promesa. Cuando Dios logra darte yo debo ser Dios. Medita en estas palabras. Yo soy el camino verdadero y vivo al Padre. Nadie viene al Padre sino por mí. Este camino verdadero y vivo es un patrón enterrado en todo que lleva al individuo al descubrimiento de ser Dios Padre. Esta verdad es revelada por David, porque es él quien dice, hablaré del decreto del Señor. Él me dijo, mi hijo eres tú, hoy te he engendrado. Ahora, Cristo, siendo el poder creativo y la sabiduría de Dios, no puede separarse de Dios. Cristo no fue un niño que nació hace 2000 años, sino el semen de Dios, su poder creativo que está enterrado en la humanidad. La imagen de Dios está contenida dentro de ese semen, y si Dios es Padre, cuando el semen despierte en el individuo, sabrá que es Dios, el Padre de toda vida. 123 días después de la revelación de ser Dios el Padre, cumplí el capítulo 3 de Juan, donde se le dijo a Nicodemo, como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Lo que está registrado en el libro de los Números es un esbozo del evento, porque cuando el Hijo del Hombre es levantado es una experiencia extremadamente personal. Esa noche, un relámpago partió mi cuerpo desde la parte superior de mi cabeza hasta la base de mi columna, convirtiéndose en un charco de luz líquida dorada. Sabiendo que era yo mismo, supe que me había redimido a mí mismo. Me fusioné con la luz y volviéndome uno con ella ascendí por mi columna vertebral para entrar en mi cráneo, donde comenzó el drama. Mientras lo hacía, mi cráneo reverberó por la intensidad de la vibración, y una vez más se cumplieron las escrituras. No hay otro propósito en la vida que no sea cumplir las escrituras. Puedes poseer todas las pertenencias de César, pero cuando dejes este mundo debes dejarlo todo atrás. Pero cuando el patrón de Dios irrumpe en ti, entras en un mundo eterno, sabiendo que eres su poder creativo. Entonces estás acostumbrado a expresar a Dios en cualquier aspecto que tu propio ser así lo desee.